Muy buenas tardes, bienvenidos. Seguimos en el tercer foro intergremial Querétaro Planeado, Territorio Inteligente, en vivo desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. A continuación, tenemos la presencia, tenemos una importantísima intervención de una persona muy importante para todos nosotros aquí en lo que es Querétaro Planeado. A continuación, Lenny nos va a dar una pequeña semblanza. Por favor, Lenny, la semblanza. Gracias. Romy Rojas Garrido es una arquitecta queretana egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, maestría en Desarrollo Urbano y Vivienda de Costo Mínimo en países en vías de desarrollo, arquitectura de paisaje y arquitectura para gente de edad avanzada. En 2013 se graduó de una tercera maestría en Evaluación Inmobiliaria e Industrial y ese mismo año retomó la empresa constructora familiar, regenerándola como Urban Landscape Constructions, especializada en desarrollo de proyectos y construcción en obras de carácter urbano e ingenierías. Firma que ha construido obras en el Estado y en otras entidades de la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Ha colaborado en 3 distintas administraciones del gobierno del Estado de Querétaro, ocupando diversos cargos, entre los que destacan jefa de proyectos, subdirectora de obras públicas, directora de administración de obra pública, secretaria técnica y subsecretaría de Desarrollo Urbano y Administración de Obra Pública del Poder Ejecutivo del Estado. Actualmente es la primera mujer al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro y las a nivel nacional, encabezando la construcción de grandes obras estratégicas como la Ruta del Estudiante y el Eje Constitución de 1917, obras galardonadas como Obras del Año por la revista Obras en 2017 y 2018. Asimismo, tiene el honor de presidir desde hace 3 años la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México, labor que ha rebasado expectativas y que representa una ventana de oportunidades inagotable en el tema de desarrollo urbano. Bien, la arquitecta Romy Rojas Garrido nos hará la presentación de la nueva cultura de desarrollo urbano. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Aquí creo que estoy bien. Muchas gracias, Alejandro, por su amable presentación. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Siempre que vengo aquí me siento en casa y más con todos mis amigos del gremio, que saludo con mucho gusto aquí a nuestra anfitriona, a la arquitecta Isabel Fonseca Zamorano, quien es la presidenta del Colegio de Arquitectos, al ingeniero Sergio Camacho Hurtado, presidente del Colegio de Ingenieros, al ingeniero Álvaro Ugalde Ríos, presidente de la CEMIC, a nuestro buen amigo, el ingeniero Daniel Cordero, quien me hizo esta amable invitación. Veo a Miguel Bucio, Alejandro Angulo, Oscar Hale, todos amigos, muchas gracias, Álvaro Junior, que nos acompañan. Y bueno, Daniel me preguntaba con qué tema me pudiera sentir cómoda participando con ustedes en este importante foro. Son foros que están haciendo de Querétaro Planeado. Y platicábamos del tema de la sostenibilidad. Entonces me decía, yo creo que tú puedes tocar el tema de la sostenibilidad. Entonces les traté de preparar algo que no sea muy aburrido. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes son queretanos de aquí? Guau, por primera vez de un foro donde habemos muchos queretanos porque ya casi somos de museo. Y les preparé algo que creo que se van a identificar y a lo mejor ustedes hasta me corrigen algunos datos, que yo esto traté de hacer memoria de algunas cosas que me platicaban. Entonces quise hacer una línea del tiempo de qué ha pasado en Querétaro, pero analizado desde distintos rubros y viendo un mapeo para que realmente entendamos qué representa sostenibilidad. Cuando decimos sostenibilidad, ¿qué se imaginan ustedes que es sostenible? Pues que se puede soportar por sí solo, ¿no? Pero para poderse soportar algo por sí solo necesita de muchos análisis, no nada más verlo desde una perspectiva. Entonces, bueno, esta plática se llama Desde una nueva cultura del desarrollo urbano. Y aquí viene empezando la plática. El desarrollo urbano siempre es un tema que lo escuchan y a muchos les da flojera. En desarrollo urbano, mucha teoría, es algo que no entendemos mucho de ese tema, que pocos le entran al tema. Pero desafortunadamente, por no darle esa importancia al desarrollo urbano, es que no tenemos ciudades sostenibles en el mundo. Y vamos a ver qué realmente es tener una nueva cultura de desarrollo urbano, que ya es impostergable que la tengamos nosotros en una ciudad tan movida, o la zona metropolitana tan movida como Querétaro. ¿Cuáles son los temas que siempre nos atañen cuando hablamos en un foro?
la movilidad, la seguridad, en estos momentos tan importantes la salud, ¿no? Pero si nada más los abordamos desde una perspectiva aislada, no vamos a comprender la importancia que tiene aglutinarlos para que realmente tengamos ciudades sostenibles. Y empezamos aquí en la historia de Querétaro. Vamos a verlo por décadas. Yo quise empezar por una década muy representativa, que fue la década de los 60s, y hacia atrás. Es una década en donde en realidad lo que ustedes ven en rojo era el primer cuadro de la ciudad y ya empezábamos a tener nuestro primer anillo periférico, que era Bernardo Quintana, 5 de febrero y la carretera 57. En población, vamos más rápido, Alex, por favor. Teníamos en la zona metropolitana 164,000 habitantes y era la típica imagen en donde la gente vivía en nuestro centro histórico. Teníamos 27,000 viviendas y se empezaban los primeros fraccionamientos regulares y también irregulares. Entre ellos los regulares de la colonia Niños Héroes, pero se empezaban a diseñar como fraccionamientos la colonia Cimatario, la Niños Héroes. Y teníamos viviendas irregulares con asentamientos como Lomas de Casablanca. Vehículos motorizados todavía de los 60 hacia atrás, se veían algunas carretas, cómo se repartía la leche, se tenían pocos vehículos. Esta es una imagen que se tomó en Los Arcos en 1960. Adelante. Nuestras calles eran evidentemente, siempre ha sido la configuración geométrica de nuestras vialidades ha dependido de cómo nos movemos. Si había carretas, los primeros autos que había, si eran compactos, si eran grandes, si teníamos transporte público, si no teníamos transporte público. Seguridad, digamos que no era un tema en esas épocas, el tema de la seguridad. Les alarmaba no tener un buen alumbrado público, ¿no? Que no estuvieran iluminadas las calles. Y en tema de seguridad, o sea, realmente nosotros no teníamos preocupaciones de que si narcotráfico, de que si secuestros. Existían personajes que han sido clásicos en la historia de Querétaro y yo aquí me permitía poner 2 de ellos, pero no eran personajes inseguros, era gente que conocíamos que estaba en las calles, ¿no? Adelante. En desarrollo, ¿qué contábamos en la década de los 60? Bueno, pues empezaba la Cimatario, Álamos, Jurica, contábamos con Tremec, Gerber, algunas otras fábricas. Y les pongo aquí los instrumentos de desarrollo urbano. Siempre los instrumentos de desarrollo urbano los hemos dejado a un lado. A pesar de que son lo que nos rige, cómo debemos de crecer como ciudades, lo único con lo que contábamos en la década de los 60 era con la ley de fraccionamientos de terrenos en el estado de Querétaro, que estaba en su... Pasa a la siguiente década, por favor, y veamos cómo crecimos en los 70. Aumentamos 35% con respecto de los 60. La gente seguía viviendo o queriendo vivir cerca del centro histórico. Adelante. El pueblito en Corregidora se percibía aún como alejado, eran tierras agrícolas. Surgían fraccionamientos como Carretas y Jardines de la Hacienda, la Plaza de Toros. Adelante. Las casas tenían un diseño que no contemplaba el automóvil aún. Y existían aún todavía muchas vecindades. Y surgen suburbios como un modelo aspiracional de vida, por ejemplo, en Jurica. ¿Y por qué hablo de un modelo aspiracional de vida? Como ya surge el automóvil, ya surge como un modelo tipo que quisimos copiar del modelo americano. Y eso repercutió mucho en cómo nosotros hicimos nuestras ciudades en México. Ya sabemos cómo estaba conformado nuestro primer circuito vial por Ezequiel Montes, Zaragoza, Circunvalación y Avenida Universidad. Y aquí el vehículo deja de ser caro, se volvió más accesible y se convierte en un modelo aspiracional como familia. Y repercutió mucho en cómo hicimos nuestras viviendas y evidentemente cómo fuimos trazando nuestras ciudades.
En el transporte público, pues principalmente todavía en esa década era suburbano. En seguridad, la vida era principalmente diurna, era una vida muy familiar en los queretanos. No era tema aún. Y había mucho sentido de arraigo en los barrios tradicionales como el Tepe, San Francisquito, La Cruz, San Gregorio, entre otros. Adelante. En desarrollo, bueno, continuaron algunas otras colonias y empiezan a surgir los parques industriales y algunas universidades y otras escuelas. Empieza a resurgir una mayor oferta de infraestructura académica. Adelante. Y en instrumentos de desarrollo urbano, en 1976 surge a nivel federal la Ley General de Asentamientos Humanos, que es la ley que nos regula todo lo que representa la planeación. Y también surge la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Querétaro, es decir, aún ni siquiera teníamos código urbano. Nos vamos a la década de los 80s. Y en la década de los 80s hay un aumento muy importante en el número de fraccionamientos. Se incrementó la oferta educativa. Tenemos un parteaguas en Querétaro, que es el temblor de 1985, en donde se evidencia la situación geográfica tan privilegiada que tiene Querétaro. Y aquí podemos ver una foto de la gente entrando al concierto de Rod Stewart en 1989, que ya había empezado a haber mucha gente foránea en Querétaro. Las viviendas, bueno, ya toda la gente que en realidad podía tener ese poder adquisitivo, ya configuraba su casa para el automóvil y ya se empezaban a ver la dinámica muy diferente y el rostro muy diferente de nuestras vialidades. Comienza a desarrollarse el transporte público urbano. Y en seguridad, digamos que las situaciones que llega a haber de inseguridad pudieran ser algunas situaciones de actos hacia los estudiantes o hacia las mujeres jóvenes, pero aún no era un tema que fuera preocupante, ¿no? Y en desarrollo, el equipamiento se desarrolla más allá del centro histórico. Recordemos el Estadio Corregidora, el Auditorio José Ortiz de Domínguez. Tenemos la Plaza de Toros Juriquilla y empiezan desarrollos habitacionales que empiezan a marcar una dinámica muy diferente en la zona metropolitana de Querétaro. Surge Tejeda como un fraccionamiento icónico del crecimiento que empieza a tener Querétaro, Caleta, parques industriales como el de Jurica, nuevas universidades y la famosísima Plaza del Parque, que fue como que de nuestras primeras plazas que llegamos a tener cerradas. Y los instrumentos de desarrollo realmente no avanzamos mucho, ¿no? En los 80s ya contábamos con programas municipales de desarrollo y aún eran ejecutados por el Estado. Es decir, o sea, aún no teníamos la reforma del 115 constitucional en donde cada municipio hacía sus programas municipales de desarrollo. Surge el Programa Estatal de Desarrollo y la Ley de Construcciones del Estado de Querétaro hasta 1989. Adelante. Y si vemos en la década de los 90s, empieza a ser exponencial el crecimiento de la mancha urbana. Nos empezamos a dispersar mucho. ¿Por qué? Porque al momento en que empezamos a tener una enorme demanda de vivienda de la gente foránea que vino a Querétaro, se empezó a disparar el crecimiento de la ciudad, pero no de manera compacta, nos fuimos expandiendo, ¿no? ¿Qué empezamos a ver? Se deja de ver Querétaro como una ciudad pequeña, ya se empieza a ver ya como una ciudad que ya más grande. Adelante, por favor. Su privilegiada localización geográfica. Se incrementa 117% los vehículos y hay un auge de grandes desarrollos de vivienda, todo con una conformación horizontal. O sea, nunca crecimos de manera compacta. Ya se empieza a conurbar Querétaro con Corregidora.
Adelante. Hay un crecimiento exponencial de los vehículos. El transporte público no fue creciendo a la par y se desarrolló en el esquema hombre-camión y fue rebasado por las necesidades. Y empieza una nueva línea también de automóvil, ¿no? Las famosas Suburban, las camionetas van, y también empieza a marcar la configuración de las viviendas. Adelante. Es una época que empezó a ser marcada por el consumismo, la globalización y el Internet, lo cual fue disminuyendo también un sentido de regionalización. La seguridad ya empieza a ser tema. Ya en la década de los 90 ya empezábamos a ver gente de seguridad en algunas escuelas, afuera de las escuelas, ya empezaba a ser el tema la inseguridad. Adelante. Y es evidente la presencia de muchos foráneos, incluso que son percibidos como mayoría entre los habitantes de la ciudad. O sea, aquellos que estábamos en la escuela en esas épocas decían, levanten la mano quienes son queretanos, y ya éramos mucho menos, ¿no?, de los que eran foráneos, ¿no? Y se incrementa nuevamente la oferta educativa en primarias, secundarias, preparatorias y universidades, y también vienen muchos estudiantes foráneos. Y en desarrollos, aquí tenemos el Parque Industrial Bernardo Quintana y muchos desarrollos habitacionales, y nada, pusimos nosotros algunos ahí como icónicos. Y en los instrumentos de desarrollo urbano surge en esta década nuestro primer código urbano. Y en el 97 el plan que ordena y regula la zona conurbada de Querétaro. Y en el 99, que es el parteaguas de nuestro país, que es la reforma a la Constitución con el artículo 115 constitucional, en donde se le da la total autonomía de la administración de su territorio a los municipios. Y eso fue cambiando también mucho la configuración de nuestras metrópolis, porque fueron ya vistas, digamos, cada uno viendo por sus municipios, pero no con una visión, digamos, de metrópoli. Adelante. Y ya en el 2000 es lo que ustedes ven en azul, en esa década de los 90 al 2000, lo que fue creciendo. Continúa la inercia de crecimiento acelerado de la población y la vivienda, mucho más el de los automóviles. Llegaron muchas empresas, fue una década de mucho progreso en el ramo automotriz. Las viviendas, aquí se potenció la inercia de los desarrollos habitacionales de vivienda en serie. Aquí las empresas vivenderas tuvieron un auge impresionante en nuestro país, pero todas se hicieron con ese esquema horizontal, ¿no? Y sobre todo en desarrollos alejados del equipamiento urbano. Comienza el desarrollo de esquema de anillos viales periféricos. Aquí tenemos en el 2006 el anillo Fray Junípero Sierra, regeneraciones urbanas de nuestras principales arterias, en donde existía mucha preocupación por el incremento tan grande que había del aforo vehicular y seguíamos rezagados en el tema del transporte público. El parque vehicular creció exponencialmente, en donde por cada niño que nace, actualmente se fabrican 2 coches en el mundo. Seguridad, claro que ya empezó a ser cada vez un tema más fuerte conforme fue pasando el tiempo. Ustedes imagínense, o sea, si crecíamos ya cada vez más alejados del equipamiento urbano, evidentemente esos desarrollos habitacionales no tenían las condiciones de seguridad que ofrece cuando tú tienes una alta densidad en donde el ciudadano es el principal vigilante. Yo siempre digo la frase de que no hay delincuente que al sentirse observado se sienta seguro. Una ciudad viva es una ciudad segura. Las ciudades aisladas y dispersas son ciudades que tienden a tener focos de inseguridades. También nos fue afectando, o sea, fuimos creciendo tan expandidos que en términos de la mitigación pluvial fue creciendo más rápido de la infraestructura pluvial que le fuimos metiendo a nuestra zona metropolitana. Entonces no es raro que lleguemos a ver este tipo de imágenes. Adelante. El abastecimiento de agua se empieza a convertir en una situación que preocupaba
a los desarrolladores y a los habitantes. Y bueno, ya tenemos el Parque Industrial del Marqués en el 2003, la Universidad de Anáhuac, la UNAC, la Universidad Politécnica. Y en instrumentos de desarrollo empieza a manejarse ya con una visión de Estado un programa estatal de vivienda, programas estatales de desarrollo urbanos y los programas subregionales. De tal manera que, por ejemplo, para nosotros fue detonante la construcción del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro y se empiezan a manejar instrumentos de planeación para el desarrollo de un detonador tan importante como lo fue el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Y veamos hacia allá, a la década del 2010, lo que ustedes ven en verde es cómo crecimos. Crecimos 28% en habitantes, otro 26% en viviendas, 71% en vehículos, mucho más de lo que crecimos poblacionalmente. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Que en esta década, ustedes seguramente escucharon que muchas empresas que hacían viviendas, desarrolladoras de viviendas, tronaron. ¿Qué fue lo que pasó? Que los ciudadanos abandonaban esas casas que llegaron a adquirir con sus créditos hipotecarios porque estaban muy alejadas de la escuela de sus hijos, de un centro de salud, no contaban con transporte público, ya no tenían ni con qué pagar y las abandonaron. O sea, ese esquema no funcionó. Y como tal, entonces empieza a resurgir la verticalización en nuestra zona metropolitana como un elemento que se empezó a ver atractivo por parte de desarrolladores. Adelante. Aquí, bueno, vemos la decadencia de las grandes desarrolladoras de vivienda y algunas incluso quebraron financieramente, ¿no? Y estas son imágenes reales de casas que fueron abandonadas. Adelante. Y se siguió creciendo en el parque vehicular y la mancha urbana mucho más rápido de lo que es la población. Aquí, perdón Alex, ¿te pones la pasada? Por ejemplo, el transporte público fue totalmente horizontal su crecimiento, ¿no? El transporte de carga creció un poco más y vean lo que crecía el automóvil. El automóvil siempre nos ha rebasado en nuestro crecimiento. Adelante. Se empiezan las primeras acciones de congruencia, digamos, de sostenibilidad. Obvio, estas acciones tienen altos costos para los gobiernos, adelante, políticos. Y abre la posibilidad de desarrollar diferentes sistemas de transporte. Adelante. Y ya desde hace 20 años o 2 décadas, el tema de seguridad a nivel nacional ha sido uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, Querétaro se sigue manteniendo como una ciudad muy segura, con una extraordinaria calidad de vida, pero vamos a ver de qué depende que todo eso sea realmente factible y sostenible, ¿no? Y quisiera ir introduciéndome al cerrar la plática en un binomio inseparable. La seguridad y la calidad de vida no se puede ver como algo separado. Es un binomio inseparable. Pero para que convivan y coincidan y converjan, todo esto que platicamos se tiene que ver con integralidad. Adelante. Y tenemos algunos desarrollos como es Cibatal, Refugio, Los Héroes, la Universidad de Arkansas. Adelante. Y en materia de instrumentos de desarrollo urbano, en el 2012 se hizo la actualización del nuevo Código Urbano del Estado de Querétaro, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano Integral, el Programa Estatal de Vivienda. Adelante. Y si quisiéramos ver una fotografía de cómo fuimos evolucionando
desde la década de los 60 hacia atrás hasta el 2010 en materia de población, de vivienda, de cómo crecimos en nuestro parque vehicular, la seguridad, los factores detonantes del desarrollo y los instrumentos de planeación. Esta es una fotografía de evolución que ha tenido la zona metropolitana de Querétaro. Adelante. Para la década del 2020, veamos cómo nos expandimos. Es lo que se puede ver en color guinda. La expansión fue exponencial. En materia de población, adelante, crecimos un 29%, en materia de viviendas un 26%, en el parque vehicular un 71%, y esto nos invita a la reflexión de cuáles son los verdaderos retos que tenemos los queretanos para tener una ciudad sostenible, para tener esa ciudad que siga siendo atractiva para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestras familias. Y es ahí en donde recae en que tengamos una nueva cultura del desarrollo urbano. El desarrollo urbano no es ponerle un colorcito a un mapa y decir, ahora autorizo un cambio de uso de suelo. Hay que ver la sostenibilidad que esto le da. A los ciudadanos y a las ciudades es muy alto el costo cuando tenemos desarrollos alejados y tenemos vacíos urbanos. Hay que llevarles vialidades, hay que llevarles transporte público, hay que llevarles agua, hay que llevarles puentes, hay que llevar muchas cosas, que eso hace que nuestro rendimiento de sostenibilidad sea mucho menor. Y los retos se quedaron muy evidenciados en el 2020, que nos marcó a todos esto, el COVID, ¿no? El COVID, ¿qué hizo? Resaltar aquellas carencias que llegamos a tener de cómo vamos creciendo como ciudad, en donde queda evidenciada que las diferencias sociales se marcan fuertemente en los hacinamientos de viviendas. Claro que no la pasó igual a alguien en una familia encerrada en un hacinamiento muy fuerte, alguien que tenía una oportunidad mucho mejor. Y aún con que no contaban con parques públicos, que llegaron a estar cerrados por la contingencia. Todos necesitamos de los espacios públicos, no solamente por una convivencia social. Es una cuestión de salud mental, es una cuestión de salud física que necesitamos de esos espacios. Adelante. Y me gustaría cerrar con esto. La sostenibilidad no es una frase que esté en boga. La sostenibilidad es un acto de responsabilidad social. Esa la hacemos todos. La hacemos los ciudadanos, la hacemos la gente que nos encontramos en el gobierno, porque ciudad es una tarea de todos. Y bueno, esto es la participación de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta y muchísimas gracias. Fuerte aplauso, por favor, para la secretaria Romy Rojas Garrido. Excelente participación. ¿Alguien que del público que quiera, tenga una pregunta, que quiera levantar la mano? Le acercamos el micrófono, con todo gusto. Aquí, un segundo. ¿Su nombre, de dónde nos visita, por favor? Gracias. Buenas tardes. Soy Sebastián Cervantes, del Colegio de Arquitectos. Romy, una pregunta. Hablamos de llevar infraestructura a donde está la vivienda y siempre pensamos, llevar agua, que es lo más importante, ¿no? El líquido vital. Pero también deberíamos de pensar no nada más en meter, sino también en como ser sostenibles y qué pasa con esa agua, ¿no? Se va y se pierde. ¿Qué opinas al respecto de ser sustentable con el agua? ¿Te refieres a que cuando hacemos algún asentamiento alejado tenemos que introducir el agua potable y se va perdiendo, digamos, el recurso en el camino que llega? Sí, no, en el camino no. O sea, siempre llevar el líquido, digamos, al donde están las viviendas. Pero ¿qué pasa con los desarrolladores? Me imagino una planta de tratamiento o algo. O sea, no sé qué regulación hay en Sí, en mira, tocas un punto muy importante. Cuando yo les mostré en las imágenes que hubo el quiebre financiero de muchas empresas vivienderas, que fue una cuestión en donde reaccionó el ciudadano de manera natural
al momento de estar alejado de toda la parte del equipamiento urbano y que abandonaron esas viviendas y empezaron a tronar, todas las autoridades federales empiezan a despertar por primera vez a poner ojos en el desarrollo urbano, se empezaron a prender los focos de alerta. Y entonces la Federación hace una reforma a la Constitución, a la Ley General de Asentamientos Humanos, y dice, ojo, es proporcional cuando un desarrollador tiene introduce al municipio un permiso para fraccionar, debe ser proporcional el equipamiento que pone para que sea sostenible su desarrollo y no nos cueste al resto, ¿no? Y nos demanda a los estados que nosotros también hagamos nuestra propia reforma. Y todos los estados estuvimos obligados a hacer esa reforma en el Código Urbano y en este momento la tenemos en aprobación en el Congreso. ¿Y en qué consiste? Se llaman ahora dictámenes de impacto urbano, que ya eso hace que no de manera aislada cada municipio vea con solamente con sus ojos, sino ya con ojos de metrópoli lo que sucede ante un factor detonante. De tal manera en que haya una corresponsabilidad por parte de todos cuando llega a haber algún factor tan detonante en el crecimiento de desarrollo. Y tienes toda la razón, o sea, para que exista desarrollo solamente se necesitan dos cosas, agua y conectividad, ¿no? Entonces, eso tiene que ser compartido entre todos y como tal, ya afortunadamente ya se tiene una legislación que está en proceso para que se lleve a la práctica y no haya esa situación en donde efectivamente se vio minada la parte del aprovechamiento del recurso del agua. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? A ver, permíteme. ¿Qué tal? Buenas tardes, arquitecta. Gusto saludarte. Miguel Ángel Bucio, aquí agremiado del Colegio de Arquitectos. Con todo este tema y con una labor importante en el servicio público, creo que también nos hemos dado cuenta que por obligación las cosas muchas veces no se dan, ¿no? Y pintar efectivamente de colores los planes de desarrollo urbano no garantiza que se cumplan, menos con la independización de los municipios en sus autorizaciones. No sé si habría posibilidades de cambiar esto a que en materia de se hagan incentivos para los desarrolladores, que realmente es lo único que los va a hacer cambiar en su forma de ver nuevamente el negocio en el centro de las ciudades o en los lugares donde se encuentran más conectados, ¿no? Eso sería tal vez mi pregunta, que si es viable, si estamos pensando en algunos incentivos para los desarrolladores o en algunos incentivos para la ocupación la reocupación de las zonas, ¿no? Sí. Mira, yo que te puedo contar, Miguel, tú has estado como autoridad de desarrollo urbano desde varios ámbitos en el gobierno, tienes mucha experiencia. Sería muy bueno que se lograra tener un sistema de incentivos para los desarrolladores de tal manera en que siempre va a prevalecer el esquema ganar-ganar en esta vida, ¿no? Por parte de la Federación, lo que vemos que puede ser un logro es que se abran los polígonos de actuación. ¿Qué es un polígono de actuación? Son aquellos polígonos que están autorizados para los créditos de vivienda que otorga la Federación, pero tienen que estar cerca de la mancha urbana. Pero al momento en que están cerca de la mancha urbana, es más alto el costo de la tierra y por ende les es menos rentable a los desarrolladores. Cuando se empiezan a abrir los polígonos de actuación, empieza a haber una nueva visión para los desarrolladores de que realmente haya una construcción de vivienda que les sea rentable. ¿Qué nos ha pasado ante esta situación de esta polémica? Que la construcción de vivienda social ha estado rezagada, ya tiene muchos años rezagada. Y esa ha sido la razón, en que no es rentable, uno, el costo que se tiene del agua, y dos, el costo de la tierra. Incrementa el costo de la vivienda y por eso no es rentable la construcción de vivienda social. Entonces, incentivos de ese tipo, como abrir esos polígonos de actuación, como tener responsabilidades compartidas
ciertos otorgamientos, concesiones, incluso en las tramitologías, claro que ayudaría mucho, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que hacer entre federación, estado y municipios. Muchas gracias, arquitecto. Tenemos algunas preguntas del público en la red, a ver si nos permiten. A ver, Lenny. Muchas gracias, Alejandro. Laura Sepúlveda, la arquitecta Laura Sepúlveda, pregunta a través de redes sociales. Felicitarla primero que nada. En temas de movilidad ya nos rebasó la seguridad, el transporte, incluso situaciones emocionales que hoy vivimos y que ponen en riesgo la salud de los habitantes. ¿Cuál es la tarea de los ciudadanos para trabajar en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas? Si se estaría dispuesto en hacer una agenda ciudadana en conjunto. Sí, hace un momento comentábamos que es tarea de todos. Yo diría que una buena campaña de todos, de entender que es una nueva cultura de desarrollo urbano, en donde todos tenemos que ceder para ganar todos, es muy importante, porque todos hablamos de hacer muchas acciones que nos reditúen mucho en tener una mejor ciudad, más vivible, más habitable. Pero si me quitan el coche enfrente de donde me estaciono de mi casa, ¿no? ¿Y eso qué hace, no? O sea, el ciudadano, pues el del local comercial se molesta, ¿no? El que va pasando por la calle, si le vas a poner transporte público, no, o sea, ¿por qué? Porque yo quiero estar primero que el otro, ¿no? Es decir, todos tenemos que ceder. Entonces, realmente para que podamos crecer de una mejor manera, necesitamos tener esa nueva cultura y esa nueva conciencia. Y si la tenemos, creo que la tenemos porque Querétaro, en verdad, creo que es una ciudad que está mucho más sensibilizada que otras ciudades que tenemos en nuestro país. Se pueden lograr grandes proyectos que deben de ser siempre transeccionales, ¿no? O sea, que independientemente de lo que suceda cada sexenio, se tenga esa planeación a largo plazo con esos proyectos que trasciendan, tratando de garantizar esa calidad y seguridad. Muy bien, tenemos otra pregunta que nos llega a través de nuestra plataforma Cisco Webex. Romy, vemos que se critica mucho la expansión y los fraccionamientos cerrados. ¿Qué acciones de aprovechamiento son necesarios para pasar esto a favor en vez de seguir quejándonos de ello? Los fraccionamientos cerrados es algo que surgió como una necesidad imperante, que nosotros lo vimos aquí de cómo fue dándose los temas de preocupación cuando existe el tema de la inseguridad. Se empieza a percibir que el fraccionamiento cerrado es un tema de que brinda mayor seguridad. Pero yo les pregunto, si ustedes tienen un gran condominio y lo tienen totalmente cerrado y a ustedes les toca ser peatones y caminar afuera de esa enorme barda que circunda, ¿es seguro? No. Entonces, en un sentido positivo, hay que tener ese sano y justo equilibrio y siempre pensar no nada más en lo que nosotros tenemos hacia adentro, sino en cómo vivimos hacia afuera. Entonces, los fraccionamientos y condominios el día de hoy y en la reforma del Código Urbano precisamente están regulados para que no se fomente la inseguridad que se provoca en una ciudad al tener grandes espacios cerrados a la periferia de ellos. Excelente. Dos preguntas más del público que tenemos aquí. Tenemos Isabel. Muchas gracias. Bienvenida, Romy. Muchas gracias por venir. Yo tengo, hace rato estábamos platicando y comentando sobre, efectivamente, cada municipio tiene su plan de desarrollo. Yo creo que el tener independientes sus planes, sin ponerse de acuerdo como ha sucedido, ha generado un crecimiento desordenado. Y lo importante lo acabas de decir, cómo ponernos de acuerdo entre todos, que trascienda esto, que no importe el partido de que maneje, cómo lograr esa participación de verdad y que trascienda. Sí, como parte de la Ley General de Asentamientos Humanos a la reforma constitucional que se tuvo, a los estados nos rige un nuevo sistema estatal de planeación para evitar esto. Nuestra mamá, digamos, en el estado es el Código Urbano, ¿no? Y abajo del Código Urbano nosotros tenemos programas estatales o programas de ordenación de zona metropolitana. El programa de ordenación de zona metropolitana es el que obliga a todos a ponerse de acuerdo para que crezcan con un orden y con un mismo sentido. El día de hoy ya no está sujeto a voluntad. El día de hoy es una obligación
que todos estemos dentro de un programa de ordenación de zona metropolitana y que tenga una vigencia jurídica. Entonces, es una legislación que está en proceso, pero que ya está avanzada, y yo les diría que solamente así es como van a suceder las cosas. Si nosotros no le damos dientes a las leyes, por voluntad no se van a hacer las cosas. Entonces, es muy importante empoderar al desarrollo urbano y tener vigente toda nuestra legislación urbana. Perfecto, ¿alguien más? Pues le damos un fuerte aplauso, por favor, a la arquitecta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Romy. Desde tu casa, estamos muy orgullosos. Y yo quiero aprovechar para mencionarles que la arquitecta Romy Rojas tiene ya casi 6 años compartiendo cada mes con Construyendo Querétaro un artículo, y la verdad estamos muy agradecidos a nuestra maestra y nuestra madrina de los 8 años. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Romy. Alejandro. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, Romy Rojas. Arriba. Muchas gracias. Gracias, sí.